todos estos días y de habernos acompañado. Yo creo que nos hemos enriquecido muchísimo con estas intervenciones, y hoy, el último día, pues obviamente cerramos con broche de oro. Entonces me da mucho gusto poder presentar la doctora Antoaneta Antonova Atanosova. Como mi abuela era rusa, no me cuesta tanto. Ella es originaria de Sofía, en Bulgaria, naturalizada mexicana, y hace más o menos 20 años que vive aquí en Guatemala. Ella estudió en la Universidad de Sofía, Kliment Oritsky, y estudió pedagogía, y en México relaciones comerciales, como posgrado en administración y en ciencias políticas y sociales. Obtuvo su doctorado en ciencias políticas y es doctora en pedagogía de la UNAM, de nuestra máxima casa de estudios. Ella es una académica con experiencia en educación internacional y enseñanza de lenguas. Se especializó en relaciones internacionales, interculturalidad y responsabilidad social empresarial. Es promotora de valores como diplomacia cultural e innovación social. Y en febrero de 2013 fundó el Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural, AC. Es una organización no gubernamental y multidisciplinaria que es presidenta de este momento. Actualmente además imparte clases de inglés en el Instituto de Lenguas y Cultura UNAM. Ella va a hablar sobre sociedad del aprendizaje y conciencia de superación y crecimiento. Con ustedes, la doctora, además coorganizadora de este evento. Muchas gracias, doctora Oswald. Quiero volver a agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la doctora Oswald, a la doctora Maribel Ríos, a la doctora Velázquez, a la UAM también por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes, de aprender de todos los de todos los ponentes que hemos tenido. Muchísimas gracias. Brevemente quisiera explicar cómo fue el nacimiento del Consejo Mexicano. Es algo que amo mucho, es un proyecto de vida. Yo tuve contacto con la internacionalización, ese concepto, desde que estaba chiquita. Aparte que me gustaba mucho leer sobre países de todo el mundo, culturas de todo el mundo, y ver películas de todo el mundo. Además de que en aquellos años, cuando estaba chiquita en Europa, las películas no estaban dobladas, estaban en el idioma original, subtituladas, que esa es una forma de educar mentes internacionalistas. Teníamos nosotros un programa, era del gobierno, en aquel entonces socialista, que se llamaba La Bandera de la Paz. Era un evento grandísimo que cada año venían niños de muchos países del mundo, y eran jornadas culturales de danza, de declamación, de discursos, de teatro, de ballet, con presentaciones de distintas partes. Teníamos la oportunidad de ir a conocer niños de otros lados, de interactuar con ellos. Entonces lo internacional lo traigo en las venas. Entonces nació así, la idea del consejo nació a raíz de toda esa experiencia que tuve, y posteriormente que pude trabajar en el TEC de Monterrey a cargo de la internacionalización de Campus Cuernavaca. Entonces me abrió la mente para muchas cosas. Nació esa idea que se cristalizó y se formalizó precisamente en febrero del 2013. La mamá del consejo se llama Instituto para la Diplomacia Cultural, se encuentra en Alemania, es una organización no gubernamental fundada en 1999 por gente eminente del mundo de la política internacional. En este momento el presidente del instituto es el doctor Supachai, espero haber dicho bien su nombre, que es también actualmente secretario general de la Comisión de la Conferencia de Comercio de las Naciones Unidas. Y el papá del consejo se llama Club Atlántico de Bulgaria. No es un club de Toby, no es un club social, es una organización no gubernamental de la Alianza del Tratado del Norte.
cuyo presidente y fundador es el doctor Salman Passi. Uno de sus cargos fue ministro del Exterior de Bulgaria. Con su anuencia y apoyo pude armar toda esa idea y cristalizarla. ¿Por qué? ¿Por qué me nació esto? Yo cuando vine a Cuernavaca, ese era un hervidero, yo le llamaba la pequeña Montreal. ¿Hervidero de qué? De extranjeros, de lo que a mí me tocó, muchísimos extranjeros, profesores, estudiantes que venían al español. Y Cuernavaca era la ciudad número 2, después de Salamanca en España, en el mundo, de recibir extranjeros para aprender español. De entre 8.000 y 10.000 personas venían aquí, lo cual representaba, muy aparte de lo bonito, lo intercultural, lo internacionalista, y obviamente la paz consecuente, porque te relacionas con personas de otros lados. La derrama económica era grande, millones y millones de dólares anualmente entre hospedaje, alimentación y servicios recreativos. Entonces, la idea del consejo era Cuernavaca, que Cuernavaca se volviera un club de innovación social. La propuesta que hice en el ICD, es el acrónimo del Instituto de la Diplomacia Cultural de Berlín, es precisamente que Cuernavaca se volviera su sede en América Latina, porque ellos tienen una oficina en Nueva York. Esa era la idea, y los proyectos que fuimos armando precisamente se tornan a esto. Bueno, la misión del Consejo es promover. La diplomacia cultural tiene muchas vertientes, no es la visión del Estado, es la visión de promover la cultura en sus diferentes partes, incluyendo esto es cultura, lo que hemos estado haciendo aquí, esto es cultura, no tiene que ser necesariamente artes nada más. Promover los valores de la diplomacia cultural, y uno de los valores básicos es la creatividad, el respeto, la responsabilidad, la participación y justicia. La creatividad y el posicionamiento, crear una marca Cuernavaca, así como tenemos una marca Guadalajara. ¿Por qué no tenemos marca Guadalajara? ¿Por qué no? ¿Por qué no marca Morelos? No nada más las cosas feas, sino las cosas bonitas. Alianzas estratégicas, las que tenemos, bueno, el Instituto para la Diplomacia Cultural para empezar, el Club Atlántico. De hecho, el doctor Passi es de nuestros consejeros honorarios. Otra personalidad que tenemos de consejero honorario y que es una persona que ha apoyado muchísimo al Consejo es la doctora Irina Bokova. Ella fue exdirectora de la UNESCO, la primera mujer electa en el puesto, 2 veces en el puesto. Ella es búlgara y también actualmente es presidenta de la Academia de Diplomacia Cultural del ICD. Y bueno, otras organizaciones internacionales como los agentes culturales de Harvard. Es un proyecto de la doctora Doris Sommer. De hecho, en México se ha hecho su programa de pretext, se llama El Pretexto de Leer, de ahí viene el nombre. A través de la lectura, es un modelo intercultural y multidisciplinario de promover la lectura, pero son proyectos de prevenir la violencia. También el proyecto de la doctora Nadezhda Savova, que creó la red de las casas de pan, son parte del Consejo. Bueno, entrando a la materia de las sociedades del aprendizaje y de por qué Cuernavaca es tan importante, y Morelos en general, porque si levantamos a Cuernavaca, obviamente eso se replica en el Estado, teniendo un modelo de algo bueno y bonito a nivel nacional e internacional. ¿Por qué no? Cuernavaca era muy conocida, se decía Cuernavaca, muchísima gente en otras partes del mundo sabían de qué se hablaba. Entonces, eso lo hemos perdido. En fin, en aras de esto, quise ponerle una frase que dijo Yuri Gagarin, de lo bella que es la tierra y lo bella que es Cuernavaca, dije yo también, hay que cuidarla, preservarla, incrementar la belleza, hay que recuperar esto. Por eso me gustó la frase y lo importante, como ven, puse imágenes que son de aquí de nuestra ciudad. Quisiera proyectar un video, es cortito, es del pueblo, es un pueblo, se llama Kamikatsu en Japón, porque es un ejemplo a nivel nacional de basura cero. Ellos reciclan el 95% de su basura, no tanto por el reciclaje y la parte metodológica y tecnológica de cómo lo hacen, sino cómo en algún momento la necesidad tan grande de cambiar lo que estaban haciendo y destruyendo su hábitat les impulsó a cambiar, y eso es innovación social. Por eso me gustó y quisiera compartirlo, porque yo sí tengo la convicción que si nos ponemos las pilas y si realmente tenemos voluntad, podemos
cambiar nuestra mente y los valores que tenemos, desvalores diría yo, para hacer las cosas. In this small Japanese town, residents take the concept of recycling very seriously. アルミ缶、スチール缶、スプレー缶、ペットボトルのキャップ、 They separate their trash into a whopping 34 categories. 鏡、金属、電球、蛍光灯、バッグ、段ボール、新聞、折り込みチラシ、雑誌。 Welcome to Kamakatsu, Japan, the zero waste town. 綺麗なプラはこの中にはめて、ちょっとこう餃子なんかしてこう油がいっぱいついてる分、お水をかけても落ちない分についてはHatsui Katayama diligently separates her waste according to Kamakatsu's rigorous zero waste program. ペットボトルは蓋を取って、でここにこれいっぱい。In the very beginning, so Kamikatsu was doing it open incineration, but people could see that's really hurting the environment, at the same time the health of the people, so zero waste was created. Since the program began in 2003, 80% of the town's garbage gets recycled, reused, or composted. The rest goes to a landfill. But by 2020, the goal is to be 100% zero waste. この牛乳のパックとか、これもみんな根っこにもついてます。針地がこっち。スチール缶が、スチールがこちらです。それでここがガラス類。分別も大変やけども、カンカンにしても全部中を洗って処分せなきゃいけないっていうのも大変やし、面倒くさいし、最初これがちょっと抵抗がありました。It's been very tough in a way to gain the understanding of the people. Of course, when they had to separate garbage into 34 categories, which is massive, it's really like just tough. Residents must wash, clean, sort, and then bring all of the materials to the city's recycling center, where monitors such as Kazuyuki Kiyohara make sure it's being done properly. だよね。トリートメント、これもプラスチックの蓋でいいです。こっちの。分別も、みんながみんな完璧にできるわけではないので、いろんなものが混ざったものとかを、分けたりするのが結構大変ですね。Signs on each of the bins tell consumers what their trash will be recycled into and how much that process can cost or earn the community. 機械でもそれが普通になって、今では自然に何もお湯洗いでもちゃんと分別できるようになっております。The town has what's known as a kuru-kuru shop, meaning circular, where residents can bring in and take used items for free. There's also a factory where local women make products out of discarded items. We had lots of like old kimonos or those clothes or these flags not used anymore. So we asked all these grannies who really had the skills for the sewing, then they made it into a craft like teddy bears or bags or what I'm wearing right now as well. It's made out of all these fish flags that we celebrate, and they use it for the Children's Day. Businesses all over Kamakatsu have incorporated ways to become zero waste. We are cutting, by doing the recycling, the cost into 1/3 compared to when we actually burn everything. We are trying to focus more in how can we change our lifestyles to not to produce any waste. Even in this small town with only 1,700 people, everyone look at each other and they look after or take care of each other. So this kind of supporting system within the community really helped for the implementation of the zero waste.
como dije, lo importante, mi enfoque no es tanto la parte tecnológica, que es admirable, sino la idea, la creatividad de concientizar a las personas en la necesidad y además de crear un sistema financiero para que el proyecto pudiese funcionar y que las personas entendieran todo el costo que hacer basura y destruir ocasiona, pero también los beneficios que se obtienen al reciclar las cosas y sobre todo hacer las cosas de manera diferente y de cuidar. A ese va mi enfoque. Bueno, hablando de sociedades del aprendizaje y la conciencia de crecimiento, necesitamos un poquito ver el panorama global para entender lo que está sucediendo en México. México ya tiene 133 millones de habitantes, más de 133 millones de habitantes. Hay una tendencia mundial de crecimiento de población. Yo cuando vi estos datos quedé espantadísima porque en 15 años, de 2015 a 2030, se prevé un crecimiento de 1.200 millones de personas, lo cual debería de ponernos a pensar con toda la problemática que estamos ocasionando y que estamos viviendo. Y México obviamente está en ese mismo entorno, hablando de los intercambios comerciales también. Y claro que también el porcentaje, el envejecimiento poblacional es un hecho. Entonces en México nos enfrentamos a un problema de atención a las personas adultas muy aunado a la falta de servicios de salud. Algunos otros datos que son importantísimos y que marcan nuestra vida, no del futuro sino del ahora. Estamos en una automatización de la vida en todas sus extensiones. El internet de cosas está en todos lados. Todos tenemos un robot en nuestras manos en ese momento, se llama teléfono. Basta abrir Google y dice, say OK Google, y le puedo decir lo que yo quiera que encuentre y me contesta, y por ahí. Y hay refrigeradores que hablan y robots que limpian, y etcétera. Aparte, hablando de los espacios de trabajo, el impacto que a lo mejor no percibimos, pero sí es un problema si no se atiende de una manera responsable del crecimiento poblacional y el nivel de vida. Está el desplazamiento, más bien le dicen pérdida de empleos, pero pues son trabajos que no se crean por lo mismo que ya las máquinas pueden hacer, y eso pone retos muy grandes ante la sociedad en general. No podemos decir el gobierno, porque el gobierno es una ente que está dentro de una sociedad, no es aislado, no lo puede resolver. Nosotros tenemos que estar conscientes como una ente en conjunto de que ese problema, que por un lado parece, en realidad es una ventaja muy grande, porque requiere que se desarrollen otro tipo de habilidades. Bueno, el Instituto McKinsey es una institución muy prestigiada que realiza investigaciones. Dice que México perderá 18 millones de empleos para el año 2030, precisamente por la automatización de los procesos de trabajo. El 65% de los niños que hoy entran a la primaria, cuando se gradúen, habrá empleos que hoy en día ni siquiera nos hemos imaginado. Es decir, hay que replantear qué estamos estudiando, para qué la contabilidad va a ser necesaria. Nada más un cuestionamiento. Los abogados, ya hay robots que pueden hacer muchas cosas que hacen los abogados. Las operaciones, cirugías se realizan a través de robots. Entonces, eso que plantean, ¿no? El asustarse no es la idea, sino más bien el abordar qué vamos a hacer para adaptarnos. Pues, ¿en qué le ganamos nosotros? En varias habilidades que un robot jamás podrá tener, que se llaman habilidades suaves. Bueno, la educación internacional, el dominio de lenguas extranjeras y las habilidades interculturales son imprescindibles. Se requieren habilidades transversales. El Foro Económico Mundial pone algunos ejemplos de lo que se necesita para ser personas felices en esa era tecnológica en la que estamos. Pensamiento crítico. Para poder tener pensamiento crítico necesitamos tener comprensión de lectura, y para poder tener eso necesitamos leer.
Como ven, estamos por todos lados, es un ciclo, es un sistema, no podemos ver uno sin el otro. Ser creativo. La creatividad es un tema vital. ¿Qué es la creatividad? Ver las cosas de una manera diferente, porque nada es cuadrado hoy en día. Aún el concepto de tiempo es algo muy relativo, porque decimos, vamos a ver el partido de fútbol en tiempo real. Sí, está en Australia ahorita un partido, imaginemos, Australia o Nueva Zelanda, y son 16 horas, y es tiempo real. Es real, completa. Entonces, ¿qué es el tiempo? Resolución creativa de problemas. Hay un libro que me encanta, uno de los libros que escribió el académico investigador Luc de Brabandere, del Boston Consulting Group, se llama La mitad olvidada del cambio, cambiando la percepción para promover la creatividad. Entonces él habla de dos niveles de cambio. El primero es el cambio común que nosotros vemos, cambió al gobierno, pues a lo mejor ahorita es moradito y tan, pero no cambia la esencia. Es el cambio donde se genera innovación, por decir, o en una empresa, hablando de empresa, porque él está muy enfocado al área de innovación empresarial. Podemos cambiar algo a nivel empresarial y se llama innovación. Tenemos un nuevo producto, pero no el orden de cosas. Para poder cambiar el orden de cosas, necesitamos nosotros cambiar la percepción, y es lo más difícil que tenemos, y de toda la temática que hemos estado observando, que si la violencia de mujeres, que si los abusos de los niños y demás problemas, si cambiáramos la percepción que tenemos de las cosas y de las soluciones que podemos encontrar, creo que es donde radica una posible solución y algo poder hacer. Ser independiente, eso es importantísimo. La gente informada, la gente que está educada y que sabe aprender también, puede tomar mejores decisiones en su vida y para los demás, porque pedirá las consecuencias que estas decisiones pudiesen tener. Y eso es vital que se le enseñe a los niños. Tener espíritu de superación. Necesitamos ir combatiendo esto de, es que así nacimos y así nos vamos a quedar. Es que así no nacimos. A lo mejor así nacimos, pero así no es. Así no debe de ser. Tener un propósito claramente definido, metas. Eso que hablan de esas habilidades es porque la educación es lo que tiene que abarcar. La educación se tiene que transformar por completo. Tiene que ser una educación que eduque para el futuro, que es el presente. Bueno, y la conciencia de participación, conciencia y participación cívica. Yo tomé un poquito de datos nada más, porque los indicadores son relativos, pero son importantes, porque finalmente necesitamos un parámetro para ver qué estamos haciendo, dónde estamos y cómo están los demás, aunque está infladito o no infladito, como sea, finalmente debe haber algo de poder nosotros ver. Hay un índice mundial de innovación que mide la capacidad de innovación de las personas, las instalaciones, la infraestructura, tanto a nivel gubernamental como empresarial, la innovación como proceso y el desarrollo económico, cómo impacta en el bienestar social. Ya hoy en día, cuando hablamos de desarrollo económico, ya no es ese concepto de antes del Producto Interno Bruto. Hay un concepto de índice de felicidad que se relaciona con el índice de desarrollo humano, que es el bienestar de las personas, no de cuántas fiestas hacemos. Este es el último, el índice mundial de innovación del 2018. Bueno, ese índice es a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. INSEAD es una escuela de negocios muy importante a nivel mundial, y la Universidad de Cornell. Ellos lo realizan y bueno, las Naciones Unidas lo toman en cuenta. Países líderes en innovación. Como verán, está Suiza, Holanda, Suecia, Inglaterra y Singapur. Entonces, si analizamos y nos metemos un poquito a ir a ver otros números de educación, veremos que también son líderes en educación, pero hay un concepto que se llama educación para la innovación. Son líderes en estos rubros. Bueno, México es líder en América Latina y tiene el lugar 56 en ese índice, que yo tengo mis dudas, pero bueno, en fin. El índice de desarrollo humano que acabo de mencionar, que es precisamente
el disfrute y la seguridad que pueden tener las personas en materia de salud, educación e ingresos. Ingresos, el ingreso neto por persona, no el PIB. México está en el lugar 74 de 189 países y Morelos en el 18 de 33. Repito, sobre Morelos tengo mis dudas porque vemos muchísimas carencias de drenaje en colonia. No hablemos de colonias muy alejadas o no nada más de Cuernavaca, del estado, que están hasta en la montaña y no tienen ningún tipo de servicio. Entonces yo no sé cómo estamos en el lugar 18. Si no tienen agua aquí mismo en Cuernavaca. No sé, y además, bueno, Cuernavaca. Hablando un poquito de la parte educativa, hay unas estadísticas, unos estudios que hizo el Instituto Mexicano para la Competitividad, junto con Mexicanos Primero y otras instituciones, y la NUIES, instituciones de educación privada, de educación superior, disculpen, y arrojan algo que es realmente preocupante. El 50% de los egresados del nivel medio superior en Morelos no comprende lo que lee. Simplemente no saben qué hacer con ellos en las universidades, públicas y privadas, porque o les enseñamos lo que toca ahorita ya de la carrera, o les enseñamos a leer y escribir y a entender el ABC de la lectura. Y a nivel nacional se estima que es un 34%. Esa misma problemática, lo cual definitivamente es muy, sí es preocupante, porque por un lado estamos hablando de creatividad, lo que se necesita para hacer frente a lo que es, no lo que viene, sino lo que es, y por otro lado tenemos una realidad que nos preocupa más, bueno, un estadio de 500 millones de pesos, que educar a los niños. Ese es un estudio, son datos que tomé de un estudio que publicaron catedráticos aquí de la UAM. Bueno, aquí están los resultados de Planea del 2015 y los últimos no hay mucha diferencia. Ahí está, insuficiente, grandísimo, 50%. Morelos, aquí está la preparación que tienen los profesores, insuficiente, 54%. Eso preocupa, por más maquillados o no maquillados, o inflados o no inflados, o lo que sea, es preocupante, muy preocupante. A nivel de competitividad, bueno, Morelos está en el lugar 23 de 33. Para el del 2014, ese es el último dato que emitió el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Por qué le pongo tanto énfasis? Porque como verán, hasta en el video vieron, pues la economía es todo, no podemos estar sin economía, no podríamos estar aquí si no hubiese economía, negocios, empresas, impuestos. Finalmente tiene mucho que ver. La competitividad está directamente relacionada con esta parte. Bueno, ¿qué tenemos? Me están diciendo del tiempo, voy a apurar. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en la vanguardia en materia de innovación. Tenemos dos institutos muy grandes aquí, de energías renovables de la UNAM y de lo que es la energía eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Renovable, sí. Eso es de la agenda CONACYT, de competitividad. Tenemos muchos investigadores. Morelos es el estado con mayor número de investigadores en el país. Centros de investigación, perdón. Es una potencia realmente la capacidad que tenemos aquí. Biología y física y química están en la vanguardia. Después viene medicina. Estamos en los primeros lugares respecto, como decía, medicina. Pues la Escuela de Medicina es de las más prestigiadas. En el registro de instituciones y empresas científicas y tecnológicas, tenemos una incorporación, mayoritariamente son empresas, seguidas de instituciones de educación superior y obviamente sociedades civiles. Ahora, fortalezas, energías renovables, es lo que se trabaja mucho, los bioenergéticos y tecnologías de la información. Sobre esto se basa mi propuesta, más que nada. Como verán, en los tres rubros donde Morelos tiene ese clúster de desarrollo, pone ahí fortalecer la investigación y la economía del conocimiento. ¿Qué es economía del conocimiento? Capitalizar todo lo que se produce aquí en investigación.
capitalizarlo, no lo hacemos. En fin, a ver más rapidito. Acá, ¿qué hacer? Pues recuperar y reinventar a Cuernavaca. Yo quiero Cuernavaca de regreso. Bueno, volviendo al tema del Hub de Innovación Social de La Paz, que es indispensable, y del ambiente internacional y multicultural, mi propuesta se basa en la idea otra vez de internacionalización. La internacionalización da mucho dinero. Hablando de educación, los intercambios académicos, la movilidad y la captación de fondos es tremenda. En los Estados Unidos, por ejemplo, lo que ellos generan del intercambio académico y estudiantil más proyectos de investigación anualmente es de $39 billones. La educación internacional tiene un impacto grandísimo en un país. Aquí están los conceptos, sobre todo ciudadanía global, tolerancia, paz. Propuesta que Cuernavaca se vuelva una ciudad del aprendizaje. ¿Qué es una ciudad del aprendizaje? Las ciudades del aprendizaje fue un concepto desarrollado por la UNESCO cuyo eje de trabajo es educación de calidad y educación para toda la vida, el aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Por qué? Para incrementar el bienestar de las personas. Una persona, repito, que aprende a lo largo de su vida, que desarrolla sus habilidades, y no solamente las que tiene, sino nuevas habilidades que tiene, es una persona apta de adaptarse a todas las transformaciones que son permanentes. Es una persona también más tolerante. ¿Por qué? Bueno, hay una red de ciudades, la red global de ciudades del aprendizaje a nivel mundial, que es patrocinado por la UNESCO. ¿Por qué? Porque en esa red intercambian ideas, se tiene que crear una infraestructura para que las personas puedan tomar cursos, pero no estamos hablando de cursos de tejer ahora. Hay muchas cosas novedosas que pueden hacer. Sí, por favor, porque cuando decimos de un centro cultural, inmediatamente los tejidos y los bordados, que son preciosos, pero no va por ahí. No va por ahí. Hay danza, mix de distintos estilos. Necesitamos atraer a los jóvenes. Es una red, como dije, esa red de ciudades del aprendizaje trabaja para apoyar 2 de los ODC. El cuarto, la educación inclusiva, equitativa y de calidad, y para promover el aprendizaje a lo largo de la vida, que la verdad en Europa sí está bien estructurado. Hay centros culturales donde la gente puede inscribirse a cursos, distintos cursos, interactuar, conocer a otras personas. Es algo que se puede hacer y yo no entiendo por qué no. Y el 11º, que habla de las ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, con calles pavimentadas, limpias y sin basura, sí, y mugrero. ¿Cuál es el beneficio? Intercambiar experiencias, aprender de los mejores. Yo siempre soy de la idea de ver qué funciona bien en otro lugar y tropicalizarlo, ¿por qué no? Bueno, México es enorme y solamente hay 2 ciudades del aprendizaje. Una es Ciudad de México, que de hecho obtuvo un premio hace 2 años, y es un municipio pequeñito al norte, se llama Santiago, en Nuevo León. Bueno, ahí hay una comparación. Honduras, un país de 9 millones, tiene 2 ciudades. Puse países chiquitos a propósito de América Latina, no de otros lados, para que vean la proporción. Se da vergüenza, somos un país de 130 millones. Y ciudades hermosas y muchos patrimonios de la humanidad. Bueno, propuesta. Crear un centro global de liderazgo en innovación social y diplomacia corporativa. La innovación social es eso, cambiar las formas de hacer las cosas todo el tiempo, innovar. Es una solución, no estancarse en lo que ya está. Para actividades de investigación en el área de educación internacional, diplomacia educativa, diplomacia cultural e innovación social. Tiene distintas implicaciones, la interculturalidad. Tratar de volver a traer a Cuernavaca el español, la enseñanza de español, regenerar eso urge. Bueno, operatividad, una de las eminencias en temas de innovación social a nivel mundial es la Universidad de Stanford.
a través de su Centro de Innovación Social. Y obviamente, bueno, otras instituciones que trabajan temas de educación internacional. Ya expliqué de las líneas de investigación. Yo había tenido la idea de un posgrado en diplomacia cultural e innovación social. La UNAM tiene una infraestructura impresionante en línea. Debo decir que he tenido que apoyar personas de México que me han pedido recomendación para estudiar en el exterior, para hacer posgrados en diplomacia cultural, porque en México no tenemos este campo, no está investigado de la manera que está, es muy complejo. No estamos hablando nada más a abrir embajadas o cerrar embajadas, no va por ahí, o hacer conciertos o la muestra cultural de México en París, que es importantísimo y es bellísimo, son puertas, son por donde nos miran, pero va más allá el concepto de diplomacia cultural. Bueno, hablando de los jóvenes, el Morelos Youth Think Tank, ya casi, empezamos un poquito tarde. Sí, por eso le dije sí. Muchas gracias. Bueno, para los jóvenes, hacer una convocatoria, un hervidero de captura de proyectos a través de las escuelas, desde secundaria, y por qué no desde primaria. De hecho, he estado pensando que eso tiene que ser desde primaria. Singapur, que está en el 5º lugar según ese índice de innovación, sus niños desde primaria se los llevan a intercambios internacionales, a conocer otros países. ¿Por qué? ¿Por qué será? Eso lo tenemos aquí en ciertas escuelas de educación privada y necesitamos que se replique. No es que no debe ser, se debe replicar. Bueno, los programas de la red de PANES y del proyecto de la doctora Doris Sommer, que a lo mejor podríamos encontrar una forma de proponer a través de la Secretaría de Cultura en combinación con las instituciones de educación, una forma de reactivar centros de cultura. Yo no le llamo, ese conceptito de casa de cultura no me suena nada sexy ni atractivo. Es un centro de cultura. Bueno, yo desde que se fundó el consejo tuve la idea de 2 eventos muy grandes. La última de la cumbre me nació porque conocí más a fondo lo que Morelos tiene en aspectos de energías. Entonces, una cumbre mundial. Cuernavaca tiene la capacidad, ya hoy en día tiene infraestructura, tiene un auditorio de 1000 personas de capacidad para tener una cumbre mundial. ¿Por qué no? Digo yo, oigan, pero sí, a ver, Guadalajara tiene su convención internacional de astronomía y vienen todas las eminencias, incluyendo a los fundadores de Google. Nosotros, ¿por qué no? Guadalajara va a tener su Hyperloop que en 10 minutos van a llegar de Guadalajara a México y nosotros no tenemos nada. Y siempre es, pues es que el gobierno, pues es que tal y cual. Entonces, bueno, obviamente toda la interacción que se puede, el networking, la generación de ideas, a lo mejor por ahí se puede empezar a generar a que vuelvan. Si la academia vuelve, es más fácil traer a la academia y a los investigadores que a los estudiantes por el tema de inseguridad. Por algún lado tenemos que empezar. Bueno, yo sí quisiera traer a esos gigantes de energías nuevas, limpias, renovables. Busqué en el internet cuáles son las empresas que han realizado las más grandes inversiones y desarrollos de infraestructura en el mundo, energía eólica y solar. Pues ahí están. Yo quisiera que vinieran, que invitáramos a ellos. Vamos a ver quién viene. Y bueno, un congreso internacional, esa fue la primera idea de América Latina, porque la idea es que Cuernavaca sea el hub de innovación social, de diplomacia cultural y demás de América Latina y de la ICD. Esa es la idea, ser un líder. Esa es mi idea, esa es la marca que yo veo. No sé en dónde, pero la veo. Por ahí. Bueno, la capacitación en el trabajo. Eso tiene que ver con la conciencia, porque el trabajo le da mucha importancia. La ONU, la UNESCO, el World Economic Forum, lo que sea. Ya terminamos. Porque conciencia de superación. La capacitación tiene que ser de manera que las personas no se frustren. Cuando capacitamos debemos asegurarnos que las personas sepan que tienen la capacidad de aprender, porque hay muchos programas de capacitación, y hablo en particular del inglés,
que se hace de manera frustrante. Entonces la gente lo que dice es, no, yo soy muy tonto para el inglés. No, lo que pasa es que está mal enseñado. En fin, ya es lo último, educación internacional, enseñanza de idiomas. El modelo de las Naciones Unidas, el modelo de Harvard que se creó en el 1948, ya el Senado lo aprobó, es obligatorio en el sistema educativo nacional. En escuelas particulares se lleva a cabo, es donde los niños hacen simulación de lo que son las Naciones Unidas. Es un modelo padrísimo de desarrollar, de educar las habilidades socioemocionales, lo que es la empatía social, sobre todo el respeto y la tolerancia. Pues necesitamos que se haga, necesitamos ver que de veras se haga, porque nos quejamos de la violencia, pero yo estoy segura que si lo podemos replicar en las escuelas públicas, no solo en las privadas. Mencionaban de escuelas, de los polígonos de peligrosidad, esas escuelas que nadie quiere ir porque son peligrosas y ahí el bueno es ese rarito. Entonces, porque eso cambia mentes porque se disfrazan de personalidades, simulan las Naciones Unidas, simulan víctimas de abusos, de bombardeos, en fin. Bueno, un hermanamiento con la ciudad de Plovdiv, obviamente tengo que proponer algo de Bulgaria, es la capital cultural de Europa, hoy. Esta ciudad fue fundada por Filipo de Macedonia en el año 6000, antes de la era común, y Plovdiv es un hub de innovación tecnológica y desarrollo de software y robótica en el sureste de Europa. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo convoco a las instituciones, es un trabajo de todos, se tiene que hacer una propuesta, juntar fuerzas, iniciativa privada, academia, docencia, gobierno, hacer un plan de trabajo, contactar a la oficina de la UNESCO en México, y es como se trabaja respecto a las sociedades del aprendizaje. Es una alianza estratégica. Y bueno, termino con esto. Uno de mis libros favoritos, un libro que leí, ahorita lo sé, que fue muy controversial en 1945 cuando se publicó, porque esta niña Pippi Calzas Largas es muy rebelde, no común, rarita, vive sola, tiene su propio dinero, es independiente, es muy fuerte, no quiere ir a la escuela porque ¿para qué va? Sí, ella sabe sumar, pero es uno de los pensamientos, tiene mucho que ver con la creatividad. Es un libro maravilloso, y pues hablando de los niños y de todos, porque les queremos arreglar la vida, y ellos se la pueden arreglar solitos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Antoaneta. Obviamente, y me alegro porque coincidimos en muchos puntos. Me acuerdo hace como 15 años dimos aquí en el CRIM, en este auditorio, un diplomado sobre cultura diplomática y relaciones internacionales. Tuvimos 52 participantes. Yo creo que podemos repensar en relanzarlo. El otro tema que me surgió claramente era este problema de que todo el día hablamos de obstáculos, ¿no? En lugar de brincarnos, de decir, este es el potencial. Y muchas gracias por haber insistido tanto en todas las ventajas que tenemos aquí. La tercera cosa que sí, antes de darles toda la posibilidad de hablar y preguntar e insistir, porque creo que tenemos como media hora para la discusión, es, miren, yo hace 6 años le dije al gobernador, hacemos 150,000 calentadores solares en los techos. Me costaban en aquel tiempo menos de 3,000 pesos. Ok, tenemos, yo doy clases en el Instituto de Energía Renovable, o sea, teníamos todo. Y sabe que en un año se hubiera ahorrado el costo en energía de gas. O sea, espero que cada uno de aquí salga con ya la convicción que lo van a instalar en su casa. Y si tienen problema, apoyo. Pero si yo soy, también hagamos las cosas. Y lo otro es esta parte de transformación permanente. ¿Cómo se crea la curiosidad? Precisamente en esta niña. ¿Y qué hace la escuela?
cuando tienen que machetear cosas que no los llevan a pensar ni estimular, ¿no? Entonces, esta curiosidad necesitamos tenerlo desde que nazca un niño para explorar y, claro, después para poder hacerlo. Y finalmente el tema que tocaste muy importantemente, el tema de las escuelas. Acabamos de publicar en el CRIM un libro sobre riesgos a la seguridad del ambiente en América Latina. Y ahí analizamos 2 escuelas, uno en La Barahona, la más violenta, donde sí pudimos cambiar el entorno. Sí se puede. Entonces me encanta realmente que podamos, y abro con esto toda la discusión, por favor hagan preguntas porque tenemos muchísimas ideas aquí y sí, además de las ideas necesitamos ahorita hacer cosas muy concretas, ¿no? Y cosas donde la sociedad civil va a dar el seguimiento. O sea, yo fui la privilegiada de Cuernavaca con don Sergio Méndez Arcea, con el abad Le Mercier, con Iván Illich. ¿Y qué hacíamos los miércoles en la noche? Sentarnos con queso, pan y vino. Y claro, a las 5 de la mañana no habíamos terminado el debate, ¿no? Entonces, este tipo de pensamientos, pues sí, tuvo repercusiones en muchas cosas de lo que seguimos haciendo. Y creo que hay que retomarlo y revalorarlo. Por favor, preguntas. La doctora Mara. Bueno, creo que esa es la intención del evento que hicimos, el que pudiéramos mirar qué hacemos. Nuestra idea era como juntar, conocernos, ver algunas de las personas del gobierno que no han venido todos, pero de los que han venido hay gente con la que podemos empezar. Ya abrieron el CRIM, está el consejo. Creo que es nuestra última mesa, pero tenemos que empezar a juntarnos, a aglutinarnos y a generar iniciativas. Nosotros nos abrimos para iniciar cualquier tipo de reunión que tengamos que hacer. Nosotras estamos en el laboratorio justamente de bienestar y felicidad, y desde ahí nosotras podemos empezar a generar cosas concretas pero articuladas. Yo creo que es el momento de empezar a poder sonar y ver. El CRIM hace ya un esfuerzo y un trabajo y hemos obtenido una medalla de basura cero, y en un centro tan pequeñito y que es muy difícil. Sin embargo, lo hemos estado logrando. Entonces eso podemos empezar, todas las iniciativas que tenemos, a ir generándolas a los entornos cercanos para ir creciendo. Y me encanta esa propuesta de que Cuernavaca vuelva a ser mejor de lo que era. Mejor. Claro. Sí. Siguientes ponentes que por favor vengan si tienen que cargar algo en la computadora inmediatamente, pero pasen por favor aquí al presidio. Gracias. Laura no ha llegado. Luis Pedro ya. Ah, perfecto. Maravilloso. Más tarde llegan los demás. Ya están. Ya. Ayer uno fue en un momento que como estos pinches cimientos se resbalan, cuando me di cuenta, o sea, no sabes qué sabe, entonces aquí, pues me recansé de eso. Me sorprende porque son informales. Y es cuestión de los No, yo prefiero que pero necesito que tenemos chance. pesan, mira, me marcan Y María. No, yo ¿Sí?
No, ya están los celulares. Sí. Ayer tenía que me la me deja, se me va a preguntar si me vas a ocupar. Yo también la recibí. Entonces, y por acá me pasé porque Jaime hubiera preguntado la respuesta. Es que ayer siempre te pase, ya vengas. Ya. Sí. No, el libro, ¿no lo quieres llevar? No, sí, me estoy llevando. No. Te ayudo. Sí, gracias. Sí, no, pues lo que pasa es que para mandar mi presentación. Pero lo vamos a poder, después vas a tener que hacerlo por escrito. Sí, yo tengo que editar el libro. Sí, como lo mismo. ¿A dónde? Pásale, por favor, y ya le seguimos directo con la siguiente mesa y después hacemos una interrupción para que todo el mundo tome un café y ya. Muy buenos días. Usted es Arturo Lataván. Muy bien. Pedro, gracias. Ya. Y Luis Molina. Por favor, ¿qué pasó? Aquí está su lugar. Ya, pero te voy a... Por favor, tomen sus lugares. Todo el mundo listo para la siguiente tanda. Y después interrumpimos con tranquilidad para hacer un break y tomar un café rico para que todo el mundo se refresque. Okay. Empezamos aquí con el maestro Arturo Lataván López, del Consejo Mexicano de la Diplomacia Cultural. Maestro Lataván, para usted, rapidito respecto al Pacto Mundial aquí en México, si tiene algún dato de cuántas empresas han firmado, porque se firma, es una plataforma, un compromiso que se hace en la plataforma del pacto mismo. ¿Cuántas empresas a nivel nacional tenemos de Guerrero? Si tiene datos de algunas, pues me imagino que las grandes, es que esa es la problemática, que las empresas grandes son las que tienen conocimiento de que estén incorporadas, y si tiene alguna idea, alguna propuesta de qué pudiéramos hacer para que también empresas más pequeñas, micro, pequeñas, medianas, puedan tener conocimiento, porque es una forma de educar. El Pacto Mundial es el respeto a los principios precisamente del trabajo digno, derechos humanos, trabajo justo, salario y demás, y no discriminación, los principios. ¿Alguna propuesta de que se pueda tomar? Bueno, respecto a los espacios dignos, para el arquitecto Luis Molina, quisiera yo decir que desde la antigüedad, bueno, en las construcciones tan preciosas como Coliseo y más antiguas todavía, las ciudades eran preciosas, había ese concepto de la belleza, que es importantísimo que estemos rodeados de belleza, porque en nuestra mente se van a enfocar a cosas positivas, no lo feo. Entonces, exactamente qué propone, qué pudiésemos proponer y hacer para embellecer a Cuernavaca, que cayó en esa fealdad espantosa física y mental, porque no toleramos. Para la doctora Colín, yo como vislumbro, yo la verdad pues admiro todo lo que es tecnología. Sí, los procesos tecnológicos, innovaciones han traído beneficios. El problema es cómo usamos las cosas, siempre lo digo, no son las cosas sino el cómo, no es el qué, es el cómo. Entonces, ¿qué alternativas? Sí está bien lo de la economía, y es clarísimo que desafortunadamente la tecnología avanza rapidísimo y no hay alternativas para reemplazar. Por eso yo mencioné pues la educación tiene que estar adelante, no atrás, para formar a las personas y que tengan la habilidad alternativas, aparte de la economía que usted menciona y que va a tomar un proceso, pero tiene razón. Acabo de ver un video sobre India.
India tiene la meta para el 2030 de tener la mitad de su población en estatus de clase media, y bueno, lo que implica de bienestar, pero es una gran meta. Clase media significa precisamente lo que usted menciona, porque en Europa las economías están sostenidas precisamente sobre lo que son micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué alternativas aquí para nuestro ambiente en México? Alternativas para que se pueda emparejar. Ok, desarrollo tecnológico, desplazamiento de empleos, ¿qué alternativas hay? Y lo último, para el ingeniero Pedro, ¿qué podemos hacer para divulgar más todavía la tecnología y los avances con los niños y niñas? Las personitas en Finlandia, no hay concepto de niños y niñas, les llaman personas en la escuela, son personas chiquitas. Personitas. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Uy. 1, 2, 3, ya. Muchas gracias. Primero felicitarles, una excelente mesa. Y me manda, como en las otras sesiones, a lo básico, los principios, los valores, y finalmente de allí el acceso de una u otra manera a la justicia y por tanto los derechos humanos, ¿no? Y para el maestro Lataba, cuando llegamos a las empresas, estas pueden comprender lo importante que es su quehacer y cómo impactan en el desarrollo social. ¿Podríamos generar, es una pregunta, a partir de estrategias aquí en Morelos, un acercamiento desde la sociedad civil a las empresas, sobre todo las pequeñas empresas, que muchas veces son las que descuidan el medio que les rodea a sus trabajadoras, sus trabajadores, y este principio de derechos humanos? En el caso de la doctora, yo quisiera comentarle dos cosas. Quizá sería bueno retomar a Asimov, ¿no? Y sus leyes de la robótica, que leímos cuando estábamos niñas, para efectos de un ejercicio de lectura que nos sensibilice frente al tema. No sé, es solo una cuestión. Y sería como una alternativa frente a la sensibilización, porque necesitamos como sociedad sensibilizarnos, efectivamente. Sensibilizarnos en todos sentidos, porque los grupos más beneficiados efectivamente invaden espacios, y me refiero a grupos beneficiados a los que usted aludió cuando señala el ejemplo de su hijo en un lugar laboral en Cancún. Jamás, y lo comenté aquí, me he sentido fea por ser morena. No, ser moreno no es feo, y la fealdad y la belleza es un concepto como muy etéreo, pues, ¿no? No, creo que no va por allí. Creo que lo que tiene que ver son los valores, ¿no? Creo que lo que tiene que ver en este caso es cómo nos vemos frente al grupo social en el que nos desarrollamos. Y luego, pues, en el caso de Luis Molina, excelente me pareció. Sin embargo, hay algo que yo quisiera compartir contigo, si me permites. Primero, te llamas igual que mí. Y eso ya me ganó. Nuestro ser colectivo, dijiste, no piensa de esa manera. Y tenemos una ventaja, creo yo, en Cuernavaca. Yo la he vivido desde hace muchos años. No soy de Morelos, pero soy de entremedio, del Distrito Federal y de Guerrero. Y un poco para hacer enojar a los morelenses, luego nos dicen que somos el municipio más grande de Guerrero. Y eso sí nos enchila, ¿no? Porque no es cierto, ¿no? Pero cuando me paso la frontera siento bonito. No, ¿a qué voy? A que tenemos una cultura en Cuernavaca particularmente, y es la de las plantas. En la casa más humilde hay una planta. Y eso es un imaginario social que tenemos que rescatar. Gracias. Entonces, ¿cómo hacer para trasladar este imaginario a la parte de la arquitectura? Y acá finalmente, muchas gracias por traernos esta experiencia. Yo sí creo en la robótica, pero creo que otra vez tiene que regularse y tenemos que llevar la ética a la legislatura para que les quede claro el tema. Gracias.
Gracias. Atrás, en azul. Ya. Y la última. Hay dos más. Para la doctora Laura, me gustaría saber su percepción respecto de la economía circular, justamente dentro de este avance tecnológico inmediato y que todo se cambia en 3 meses. ¿Cómo sería eso para México, ¿no? ¿Cómo podría funcionar la economía circular? Gracias. Verde. Muy buenas tardes, mi nombre es Carla Hurtado. Mi pregunta va encaminada referente con lo que comenta la maestra Luz. ¿Cómo podríamos acercar cursos, diplomados, etcétera, para los emprendedores de la SAS? En el 2017-16 se aprobaron estas sociedades, Sociedad por Acciones Simplificadas, en donde ya nosotros los jóvenes o quien guste puede abrir una sociedad con un monto mínimo, 200, 500, 1000 pesos. Pero muchas veces nos enfrentamos con el reto de no conocer cómo se debe de llevar a cabo una sociedad para que tenga éxito, y eso reactivaría directamente, bueno, yo quizás lo he pensado directamente con las comunidades que producen guarache, que producen artesanías, llevarlas a cabo precisamente en el municipio de Jutepec. Esa sería mi pregunta. Gracias. La última acá. Sí. Penúltima. Bueno, una magnífica mesa. Lamento que el tiempo sea nuestro enemigo, que tuvieron que cortar cada uno su exposición, pero bueno, creo que todos nos llevamos un grato sabor de boca de escuchar a cada uno de ustedes, a cada uno. Y para el arquitecto Luis Molina, es cierto, nos han robado el paisaje y cada día nos lo roban más. Esos anuncios en todas las avenidas principales de Cuernavaca son una grosería, porque ahora tienen hasta pantalla. No nada más es visual, sino también de oído, ¿no? En la autopista igual. ¿Qué podemos hacer para esto? Sabemos que es el signo de peso lo que los motiva a dar todas estas licencias, y creo que es indignante. Algo tenemos que hacer la gente de Cuernavaca para parar esto y quitarlos, no solo evitarlos, sino todos los que están, tenemos que quitarlos. Hagamos algo, empecemos por ahí. ¿Sí? Gracias. Juana. Gracias. Gracias. Bueno, pues yo contenta con la mesa, y a Luis, el arquitecto, quisiera tener la oportunidad posteriormente de que visitaras un lugar en Montecassino, donde yo, organizada como sociedad civil, con un grupo de bioconstrucción, a lo hecho techo, nos llamamos, con esa frase que dijiste tú de respetar el paisaje, porque lo que se hace en general es cortar, vamos a aplanar. ¿Cómo? La colinita se aplana. Entonces, en ese lugar, para contener tierra, utilizamos 1500 llantas. Utilizamos pajareque, pajarcilla, tarimas, bla, 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 y múltiples botellas, hicimos azulejos, un montón de cosas. Ojalá pudiéramos ir ahí, porque te encantaría ver que si hay, aunque sea arenitas, ¿no? Sí. Y entre las cosas que utilizamos en ese lugar provinieron de las maquiladoras en Emiliano Zapata, donde yo trabajé varios años, incluso hasta hace 2 años dando visitas, pero antes era más intenso ahí. En las maquiladoras, que hay telas, digamos, salen estos rollos como los que vienen envuelta a la tela, y son unas cosas duras, te rompe la cabeza, es un tubo como el de papel de año, digamos, de cartón. Eso, digamos que lo pepené, ¿sí? Lo pepené ahí, y con esos tubos, junto con otros triángulos, unos ángulos que vienen protegiendo los muebles, hice unas canaletas y los utilicé como muros interiores en esta casa. Una belleza, ¿sí? Y hasta ahí quedó. Yo sé, bueno, es la historia de la casa. A lo que voy es que luego, en aras de la transparencia,
cuando regresé en otros momentos para utilizar o queriendo utilizar hacer muros internos en otra construcción, ya no se permite llevar esos tubos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora la transparencia a lo que lleva es de que tiene que llegar, digamos, en AVI, una maquiladora de trajes de baño, que está en Emiliano Zapata, llega la tela, los tubos, llega el hilo, las agujas, llega y se maquila, ¿sí? Pero luego tiene que salir del país, de Morelos, por kilo, es decir, si entra tanto kilo de eso en un contenedor, tiene que salir por kilo. Es decir, no solamente los trajes de baño, sino que se van los tubitos, ¿sí? Se van los tubitos. Y nada más, Úrsula, lo último. Cuando yo estuve ahí, porque un comentario que hizo Antonaeta, un proyecto social que había en esa maquiladora es que los sobrantes de la telita, elastiquita del traje de baño, se donaba a un grupo de gente, de sordomudos en Zapata, y hacían tapetes. Se les dejó de dar esa oportunidad de trabajo y de vender, y esos trapitos, esos que son, se los digo chiquito, pero son montañas, ¿sí? Luego los compré en Waldos, hechos, pero ya en China, es decir, se va esa telita, se va a China, lo hacen y lo traen. O sea que un tapetito que está en Waldos dio una vuelta al mundo, y era importante no solamente como empresa, Antonaeta, porque eso de los tejidos y los bordados, ¿sí? Es un proceso, el tejer y bordar es un proceso mental de que junta neuronas que ahora ya no se dan las personas mayores, porque están con la mirada fija en las novelas y no estimulan ese proceso. Gracias. Ay, espero. Perdón, Úrsula. Gracias, vamos le voy, ya, porque si no, pero tiene chance de poder intervenir después. Vamos a empezar a darle la respuesta de aquí, de la derecha hacia acá, para bueno, voy a ser breve. Tener café, porque también les ofrecí café. Bueno, respuesta a la doctora Antonaeta. Ella es biólogo egresado de la UNAM, de la UAM de Iztapalapa, perdón. Tuvo su maestría en el Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Biológicos en Jalapa y tiene un doctorado en Ciencias Biológicas. Como es acá del CRIM, ha hecho muchas intervenciones, es una no nada más científica, investigadora, sino también una activista muy dedicado a mejorar el entorno natural. Ah, ¿no quieres sentarte allá? Sí, sí, sí. Mejor. Sí, ok, perfecto. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar en un panel tan interesante. Voy a tratar de ser lo más rápida posible, ¿no? Como no sabía exactamente de cuánto tiempo disponía. 15 minutos. Sí, no lo sabía. Bueno, este es el título de la ponencia. Básicamente, ¿cuál es el papel que juegan los huertos familiares en la conservación biocultural y como herramienta para alcanzar la soberanía alimentaria? Bueno, como ustedes saben, nos indican que la naturaleza de la naturaleza obtenemos toda una serie de bienes y servicios. Tomando el Millennium Ecosystem Assessment, vemos que hay los ecosistemas ofrecen una gran variedad de servicios culturales, de provisionamiento, de regulación, de apoyo, y todo esto lo proporcionan los ecosistemas. Sin embargo, ya nos dicen en el informe del Planeta Vivo que las tasas de cambio de los recursos naturales están acelerándose de manera dramática. Y básicamente uno de los drivers de este cambio es
el patrón de consumo. Una sociedad altamente consumista, vean ustedes, Estados Unidos y otros países son los que realmente se están devorando todos los recursos naturales del planeta, incluyendo el suelo. Estos países, sin embargo, cuentan con muy buen recurso suelo, y sin embargo los otros países que estamos aportando recursos a través de exportaciones y producción, no tenemos tan buenas calidades de suelo. Pero sí tenemos un gran número de plantas. Sabemos que Kew para 2016 reportó 391,000 especies de plantas vasculares, de las cuales ellos estiman que 31,000 son útiles y 28,000 más son medicinales. El ecólogo Edgar Rappaport nos decía que de todas las floras del mundo, el 25% de su flora es comestible, lo cual nos lleva a un estimado de 50 a 80,000 especies potencialmente comestibles, de las cuales alrededor de 7,000 son cultivadas y el resto son silvestres. Pero además, los bosques y selvas tienen ya un 21% de sus plantas amenazadas de extinción. Y eso nos lleva a ver que existe un índice global del hambre, y vemos cómo a diferentes niveles el planeta, todos los países se encuentran amenazados de tener algún nivel de hambre en el futuro. En el 2018, como todos los años, la FAO produjo su informe del estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, y nos dice que América Latina es una de las regiones donde dependemos mucho de la agricultura, y que los productos que estamos nosotros generando no son suficientes para el abasto de nuestra propia población, y que existe un mayor nivel de hambre entre mujeres que entre hombres, y que la nutrición es un eje transversal que atraviesa por los 17 ODS, y que si no se alcanza a través de la producción va a afectar a todos los demás ODS. Aquí tenemos los alimentos que se producen y cómo se han visto afectada la producción en las diferentes regiones por los impactos de los eventos hidrometeorológicos extremos que se han venido a centrar en la región. Y México, vemos cómo está en una situación de riesgo en todas las variables medidas. En 2014 la FAO reconoció o declaró el año de la agricultura familiar, porque la practica o es practicada en el 12% de la superficie cultivable del planeta. Está ligada a la seguridad alimentaria mundial, es indispensable para erradicar el hambre, y 1.5 billones de personas trabajan en la agricultura familiar, 370 millones son indígenas, y mantienen alrededor de 200 diferentes sistemas tradicionales, producen el 70% de los alimentos. Perdón, es que tiene una sensibilidad muy grande, y alimentan a 2 billones de personas. Además, salvaguardan la biodiversidad agrícola y mantienen redes territoriales, culturas, economías y mercados locales y regionales. Se reconoce que para obtener el objetivo número 2 de alimentar al mundo, disminuir la desnutrición, y el objetivo 16 de mantener los ecosistemas
saludables, la producción de alimento es transversal. Sin embargo, actualmente tenemos una de las brechas más pronunciadas de inequidad y desigualdad, en donde coexisten los más avanzados desarrollos tecnológicos con los más altos índices de inseguridad y violencia, y que conviven con los mayores avances en las ciencias y las humanidades. ¿Qué pasa? México tiene un tejido social altamente dañado y requiere de profundos procesos de reconstrucción. Tiene un alto capital en su diversidad cultural, biológica, que lo hace ser un país megadiverso en los dos temas. Y a nivel internacional se dice que existe una altísima correlación entre diversidad de lenguas endémicas y territorios megadiversos. De los 25 países con mayor diversidad lingüística, 10 son megadiversos en especies de flora y fauna. Hay toda una serie de aspectos ligados, la orografía, los suelos, los climas, pero también por fenómenos ecológicos y la presencia de los grupos indígenas, porque se habla de una coevolución inextricable entre ambiente y cultura, y muchas de las especies son producto de la acción humana. Todavía no contestamos la pregunta: ¿la cultura se adapta al ambiente o el ambiente se adapta a la cultura? ¿O hay una coevolución? En México, en 1980 teníamos 75 millones de habitantes. 2017 creció a 117. En 80, 5 millones se dedicaban a producción directa. Y en el 2010 es el mismo número de productores. 27 millones de hectáreas se dedicaban en el 80 a la superficie agrícola, que creció solamente a 31 para el 2010 y que sigue siendo más o menos la misma para el 2018. En 80, 40% de la población de México era rural. Ahorita 78% de la población es urbana. Ya México llegó a lo que se pronosticaba para el 2030. Ya lo superamos. Solo 22% de la población es rural. ¿Cuánto necesita producir un productor rural para satisfacer las necesidades de los urbanitas que no producen nada de lo que consumen? En este contexto encontramos al huerto familiar como uno de los sistemas productivos con más de 11.000 años de antigüedad, que mantiene técnicas tradicionales ecológicamente sustentables, produce múltiples cultivos, proporcionan medios de subsistencia, complementan la dieta general, generan ingreso, contribuyen a la seguridad alimentaria, ejemplo de gestión de territorio a escala de parcela, donde los dueños toman las decisiones sobre el destino y uso de la parcela en cada elemento de la parcela. Se da la conservación de flora, de fauna, cultura, conocimientos, pero además ese es el escenario del ritual, de prácticas alrededor del nacimiento de la persona. Allí es donde se siembra la placenta, el árbol. Una señora nos dice: yo quiero un mezquite cuando siembra el árbol, cuando nace su hijo, para que sea corrioso, fuerte, resistente y con buenas raíces. Así mi hijo, aunque le corten las ramas, siempre buscará cómo retoñar. No se le cierre el mundo. Barrera señala que el huerto familiar es un muestrario de los buenos éxitos logrados a través de la historia en el afán de domesticar especies y seleccionar variedades, y es un reflejo de los procesos de aculturación en cuanto a la manera de entender a cada planta en relación con su medio y con el hombre.
y es un laboratorio en el que sin prisa y con perseverancia se experimentan unas posibilidades de selección, adaptación, reservorio de germoplasma, sirve y servirá para enriquecer la diversidad biológica en un mundo de ecosistemas empobrecidos. Este es el concepto de unidad de habitación tradicional que desarrolla Barrera, donde vemos que está en el predio la casa, el jardín, el atanque, la sección de medicinales, de hortalizas, almacenes, animales, y que tiene una altísima complejidad estructural en el plano horizontal, vertical. Y vean ustedes el calendario fenológico. Todo el año está produciendo, floreciendo, cosechando, y asociado a la práctica de prácticas culturales, son muy complejas, sin embargo están desapareciendo. El año pasado se publicó este libro aquí en el CRIM, en donde tenemos el primer volumen del Atlas Biocultural de Huertos Familiares en México. Participaron 19 investigadores, 17 centros de investigación y universidades, y se reportan más de 60 años de investigación sobre huertos familiares en el país, con un enfoque histórico, arqueológico, geográfico, y se intenta desenredar la complejidad de los huertos familiares, mostrando que esos sistemas mantienen una gran diversidad genética de especies, de ecosistemas. Aquí está el mapa de ubicación de todos los estudios localizados, una larga data de asentamientos humanos. Sin embargo, a pesar de que se reportan más de 800 especies con más de 25 categorías de uso, vemos que está desapareciendo muy rápido. Ross nos dice que esto se liga directamente, las prácticas culturales, con el consumo de los alimentos. El Instituto de Salud Pública aquí realizó un trabajo en Sosocotla y encontró que había una gran cantidad de gente obesa y con problemas de salud. Realizó toda una serie de trabajos, huertos demostrativos, y enseñó a la gente, más bien en estos talleres les mostró a la gente todo lo que se podía recuperar, y a través de todos estos talleres logró que muchas personas revaloraran sus huertos, sus tradiciones, sus costumbres, su cocina, y está mejorando la calidad de vida y salud, reduciéndose el número de diabéticos. Actualmente en México hay 39 millones de jóvenes de 12 a 29 años, 44% vive en situación de pobreza y 60% tienen empleos informales o precarios. Los jóvenes son el 31% de la población total, pero 50% de ellos tienen un ingreso mensual inferior a la línea de bienestar. 41% no tienen ninguna prestación laboral y 64% carece de seguridad social. Esto nos dice Coneval. ¿Dónde están esos jóvenes que están siendo expulsados de todas estas regiones rurales? ¿Los urbanitas están resolviéndolo? No. Sin embargo, FAO nos dice que un problema es la falta de salarios justos que paguen ese trabajo, que reconozcan. Vean ustedes el tipo de publicaciones que a nivel internacional son los libros más vendidos: plantas comestibles, cómo cultivar tu jardín, cómo crecer tus propios alimentos. Y en México, ¿qué estamos haciendo? Somos la primera generación que tiene una concepción clara del valor de la naturaleza y del impacto que ejercemos sobre ella. Bien, podemos ser la última que pueda actuar para revertir esta tendencia. Desde ahora hasta el 2020 será un momento decisivo en la historia. Este proyecto fue apoyado con los fondos PATIP y todas las personas que colaboraron en este libro. Quienes gusten tener una copia, tenemos algunos para su distribución. Muchas gracias. Pobreza perversa, porque es perversa,
Porque un bebé que nace de una madre malnutrida, sea obesa o desnutrido y más todavía diabética, va a sufrir el resto de la vida simplemente insuficiente desarrollo cerebral. Ojo, la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos para que no se diera esta perversidad, ¿no? Entonces hay todo un tema y sí, la agroecología es crucial para resolverlo. Y finalmente tenemos al doctor José Abel Flores Ramírez. Él es doctor en Derecho, abogado postulante en materia penal y es el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Y él va a hablar sobre los retos de los derechos humanos en México en materia de seguridad y justicia. Obviamente un tema que en Morelos nos trae ampollas. Bueno, sin duda muchas gracias por la invitación en primer momento, y sin duda es un tema totalmente distinto de los que hemos hablado aquí. Hasta dije, no me había equivocado yo de evento o algo así, pero ¿por qué no? Un poco, para hablar un poco de los derechos humanos, un poco los retos que tenemos como sociedad, que aparte yo creo que mucho el tema de un desabasto o los problemas que tenemos en la sociedad mucho dependen también del sistema jurídico. Les voy a explicar por qué. Nosotros tenemos que tener claro que el orden jurídico nace o se crea, porque es una ficción, para regular la vida en sociedad. Tenemos dos visiones del hombre en sociedad. Una visión aristotélica, que establece que el hombre es sociable por naturaleza, o sea, el hombre fue creado por Dios, o por lo que ustedes quieran, ¿no? O aquí nos tocó vivir, o aquí nos tocó, ¿no? Nacer, etc. Pero en la naturaleza, se ha creado Dios o otro agente como tal, el ser humano es sociable, o sea, está llamado a vivir en sociedad. Y tenemos otra visión moderna, a partir de Hobbes, de Rousseau, de Comte, etc., donde nos establece que el hombre es egoísta por naturaleza. O sea, el hombre no vive en sociedad porque él quisiera vivir solo, porque nace y un ser humano es egoísta por naturaleza, y entonces, pero es inteligente, y sabe que entonces necesita de los demás para poder vivir en sociedad. Y esa es la cultura que tenemos un poco en la vida moderna, que yo creo que ha dado un poco al traste a la sociedad, porque sabemos que todos, o lo que vemos es, yo necesito del otro para poder subsistir y ser mejor, ¿no? O desarrollarme. Entonces, no me interesa el otro, me intereso yo, y para el otro tengo que comunicarme con el otro y tengo que convivir con el otro. Entonces, independientemente de cuál sea la visión que ustedes tengan sobre la sociabilidad del ser humano, lo cierto es que vivimos en sociedad, les guste o no les guste, y tenemos un orden jurídico. O sea, al final nuestros actos, cuando son de manera pública, o nuestros actos que tienen un impacto en la vida pública, pues tienen que ser regulados, ¿no? Los actos internos del ser humano, un mal pensamiento, bueno, eso no lo regula el derecho, eso lo puede regular igual y la religión. Pero entonces ahí es cuando nace el orden jurídico. Tenemos que ponernos de acuerdo, todos nosotros, para poder determinar cuáles son las acciones que tienen una consecuencia en la sociedad, y nosotros tenemos que regularlas. Entonces se crea un orden jurídico. Nosotros somos modernistas, entonces nosotros no sabemos, no podemos concebir el derecho o la ciencia del derecho sin una ley. Y prácticamente la ley nace en el siglo XIX, prácticamente a través del Código Napoleónico, etc. Y nosotros ya no sabemos vivir en una sociedad sin ley, entonces todo lo queremos arreglar con leyes, ¿no? Es impresionante. México tiene uno de los mejores ordenamientos jurídicos del mundo. O sea, a nivel internacional nuestro estándar jurídico es muy bueno. ¿Cuál es el problema? Que no se cumple, ¿no? El problema es que no se aplica, ¿no? Yo muchas les digo a muchas veces las personas o la sociedad se ofende cuando vemos los curules o los escaños en el Senado y los vemos vacíos porque los diputados y los senadores no van a trabajar. Pues yo les diría, qué bueno, porque ¿sabes qué? No hace falta tener más leyes. Las leyes que tenemos son muy buenas, el estándar internacional es muy bueno. El problema es el incumplimiento. Entonces, bueno, ¿por qué nacen los derechos humanos? ¿No? Espero que no tarde mucho, yo sé que son 15 minutos, pero ¿por qué nacen los derechos humanos? A ver, los derechos humanos más bien no nacen, más bien se reconocen.
el problema es que cuando nosotros creamos en un orden jurídico y cuando nosotros creamos leyes, pues hay leyes que pueden ser injustas, hay leyes que pueden atentar contra la dignidad de la persona humana. Entonces en ese momento, y por eso les decía, nosotros no sabemos dirigirnos en una ciencia del derecho si no hay ley, cuando prácticamente en la historia de la humanidad nunca ha habido ley. Los romanos tenían las 12 tablas, ¿no? Y las 12 tablas estaban en un Partenón, ¿no? Hasta arriba, escritas en piedra, que nadie veía, ¿no? Entonces, de parte nadie sabía leer, entonces no se aplicaba, ¿no? Pero se aplicaba el buen derecho, la justicia, ¿no? En ese sentido, bueno, nosotros como modernistas, entonces creemos en la ley. Entonces, nos guste o no nos guste un poco también, regresando al tema de la sociabilidad del hombre o no, el día de hoy tenemos un sistema jurídico a través de la ley. Entonces, tenemos que usar la ley para poder resolver todos los problemas en sociedad. Los derechos humanos se reconocen porque hay leyes que han sido, que han atentado contra la dignidad del hombre. ¿Cuál es la mayor exponencia de este tema del sistema positivo? Es el sistema nazi. El sistema nazi, cuando fue los juicios de Edimburgo, cuando se juzgaron a los altos mandos de los nazis, ¿qué fue la defensa de todos ellos? ¿No? ¿Cuál fue la defensa de todas estas personas? Pues fue, oye, yo hacía lo que decía la ley. O sea, yo hacía, o sea, la ley me obligaba a matar judíos, me obligaba a matar cristianos, me obligaba, ¿no? Etcétera. Entonces ahí nace, ahí prácticamente se desquebraja todo el positivismo, y lo que hace es, pues la ley no puede ser, no puede ir en contra de los derechos humanos, o sea, no puede ir en contra de la dignidad de la persona humana, ¿no? Un poco con esta pequeña introducción, ¿no? Hoy en día tenemos una gran crisis de derechos humanos en nuestro país. Sí, hay una gran crisis porque efectivamente los derechos humanos no se pueden garantizar, o no se han podido garantizar por nuestro Estado. Los derechos humanos supuestamente deben de ser garantizados por el Estado. O sea, el Estado reconoce los derechos humanos de todos nosotros, entonces reconoce la vida, reconoce la salud, reconoce el trabajo, reconoce una serie de datos. Ya, hoy en día tenemos muchos derechos humanos. Pero los que más nos aquejan como sociedad son seguridad y justicia, sin duda alguna. ¿Por qué seguridad? A ver, y un poco de decir, bueno, seguridad no solamente se reduce a la seguridad pública, ¿no? Que también es muy importante, sino a proteger ese Estado de Derecho. Y eso es donde venimos. ¿De qué nos sirve tener una constitución que defiende la vida, que defiende el ecosistema, que defiende, ¿no?, los derechos de las mujeres, los derechos de los niños, y etcétera, los derechos a tener acceso a la salud, si realmente no hay las condiciones en nuestro entorno para que esto se cumpla? Entonces, yo no tengo certeza, ¿no?, de que si yo salgo de aquí, va a estar mi coche aquí afuera, ¿no? Porque yo digo, no tengo esa seguridad. Y aparte, si me lo roban, lo más seguro es que no lo recupere, ¿no? ¿Por qué? Porque ya implica que hay de alguna forma esa seguridad se ha desquebrajado. No tenemos certeza en nuestro sistema jurídico. Y es lo que nos pasa como ciudadanos. No creemos en las instituciones públicas porque no han dado el ancho en esta sociedad, ¿no? Al final, el Estado debe proteger el orden jurídico, ¿no? Y para garantizar el desarrollo el orden jurídico está para garantizar el desarrollo del ser humano en sociedad. Pero si no lo podemos garantizar, si el Estado está siendo sobrepasado y no puede hacerlo, entonces tenemos un gran problema. Ahora, el Estado somos todos nosotros, y eso es un tema que también tenemos que tener un cambio de chip. Yo cuando fui a la Facultad de Derecho me decían, el Estado está compuesto de 3 grandes elementos: el gobierno, la sociedad y el territorio, ¿no? Parece ser que el día de hoy pensamos que el Estado es el Estado o el gobierno y nada más. Y entonces, ¿dónde queda la sociedad? ¿Dónde queda la participación ciudadana? Los grandes problemas de nuestro país, en una visión desde la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, es que no participamos, de que no nos involucramos en los asuntos públicos del país, en donde tenemos una visión individualista, en donde no importa, ¿no?, lo que pase al vecino, no importa lo que pase en la otra colonia, mientras a mí no me afecten esas acciones. Un poco lo que decían hace rato, ¿no? ¿Cómo le hacemos para quitar todos los espectaculares de México a Cuernavaca, ¿no? Son horribles, ¿no? Les voy a decir una cosa, les voy a dar un ejemplo.
Usted conoce la Ciudad de México, tiene un segundo piso. El único lugar donde el segundo piso no fue elevado para garantizar esa visión o que la ciudad siga siendo bonita fue en Satélite. ¿Por qué? Porque ahí están organizados los colonos y hicieron un frente ante el gobierno y el gobierno tuvo que bajar el segundo piso y ponerlo a ras. Ahí es un ejemplo donde cuando tenemos una sociedad organizada, cuando tenemos una sociedad participativa, podemos lograr grandes cosas. El problema es que nos ha enseñado que el Estado tiene que resolver todos los problemas. Y el Estado está obligado a hacer todo lo que tenga en sus manos para garantizar mi derecho y mi tal. Y yo pues, tengo que estar con las manos cruzadas. Y no es cierto. Tenemos que cambiar esa visión a la sociedad y decir, señores, no tenemos que ser conscientes de que el hombre vive en sociedad, nos guste o no nos guste. Y lo que le pase al de enfrente, ¿no?, también te afecta a ti. Y tenemos que de alguna forma ser nosotros más participativos y como sociedad generar más participación ciudadana. ¿Cuáles son? Porque ya tengo 2-3 minutos. Voy a pasar a otro tema rapidísimo, pero ¿cuál es la solución? Pasemos ya rápido a las soluciones, ¿no? Hay más justificaciones aquí en el tema, pero el tiempo es breve. ¿Cuál es la solución a este gran problema de México, ¿no? Primero, no tenemos una cultura de legalidad. Es muy importante la cultura de legalidad. Si nosotros no respetamos nuestra propia ley, ¿qué podemos exigir al gobierno que lo haga? La educación cívica en las escuelas es muy mala, es pésima, la verdad. Yo fui educado aquí en México, ¿no? Estuve en varias escuelas. Oye, ¿qué me dejó la materia de educación cívica? Nada, la verdad, ¿no? Yo antes de estudiar Derecho no tenía ni idea de qué era el Derecho, ¿no? O sea, descubrí mi vocación por otros temas y tal, pero la verdad es que necesitamos una educación distinta a la educación cívica, ¿no? La educación cívica parece que es de relleno, cuando debe ser una de las materias más importantes, porque necesitamos formar mejores ciudadanos. 2. Nuestra democracia, a raíz de la falta de participación ciudadana, se está viniendo abajo. Hoy ya tenemos una gran crisis de partidos políticos. Y mucha gente lo que dice es, ¿qué hacemos para mejorar nuestro país? Las condiciones, porque el país tiene varios problemas, ¿no? No solo tiene un problema de seguridad pública, no solo tiene el tema de la alimentación, de pobreza, y podemos enumerar una serie de problemas que tiene nuestro país. La realidad es que este asunto se va a resolver cuando contemos con una sociedad fuerte y participativa. La mejor manera de participar en los asuntos públicos del país es a través de los partidos políticos, nos guste o no nos guste, ¿no? Creo que es la mejor forma de poder llevar mejores propuestas, ¿no? También nosotros como ciudadanos también deberíamos, ¿no? Si tenemos un congreso, si tenemos un senado, si tenemos una legislatura local, pues si tenemos ideas, nosotros también podemos presentar ante estos congresos leyes o propuestas de leyes o de reformas, acercarnos a los diputados, acercarnos a los senadores, y esa es la forma en cómo podemos participar y mejorar un poco el entorno que tenemos nosotros, ¿no? Y el otro tema es la educación. No debemos de perder la educación. Sin duda nos falta mucho como pueblo en el tema de la educación. Hay un estudio que hace Mexicanos Primero, que es una institución que se dedica al tema de la educación, y dice que las mejores escuelas de México apenas si compiten con las peores escuelas de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos ahí. Necesitamos aprender a pensar, ¿no? Nuestro sistema educativo va mucho a la memoria, va mucho a aprenderte los conceptos y no al raciocinio. Yo estudié en ese sistema, ¿no? Ahorita están cambiando un poco ese sistema a nivel particular, y luego hay una propuesta ahí también a nivel público para hacer un cambio, pero sí necesitamos hacer que las personas piensen y y no aprender de memoria unos conceptos que a veces ni siquiera entienden y que no les sirven para nada, ¿no? Pues muchísimas gracias y gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias. Como ven, esta ponencia última nos vincula a lo que habíamos discutido en febrero, ¿no? Y donde hemos además criticado profundamente la visión militarista de la seguridad, porque hemos visto que se mueren muchísimo más personas por diabetes,
por accidentes de tráfico, por contaminación del aire, por accidentes de todo índole en las casas. Y claro, no hablamos de esto, porque no es la nota roja. Entonces, ojo, es muy importante que en un momento dado que retomemos la idea de la seguridad humana, o sea, el objeto de referencia para nuestro seminario no es el gobierno, no es el territorio, ni la soberanía del país. Somos nosotros, los ciudadanos, los individuos, pero también la sociedad organizada, para poder transformar nuestras amenazas y nuestras preocupaciones que tenemos. Entonces, muy interesante que la última nos lleva otra vez hacia el principio, que como empezábamos, ¿no? Y esto pues obviamente simplemente el vínculo para que no vean que están aislado todo lo que hicimos, sino hay toda una lógica en este tipo de procesos. Y ahora sí, creo que tenemos para todos ustedes la posibilidad de intervenir, de preguntar, de discutir, de objetar, de comentar lo que se ha discutido en esta mañana. Y yo espero que también los ponentes que se quedaron intervengan con los vínculos que hemos discutido. ¿Quién pida la palabra? Perfecto. 1, 2. Es un instrumento, así como hablamos hace rato, la tecnología, pues, que se puede utilizar para el bien y para el mal, ¿no? Sí, es una realidad, ¿no? El día de hoy, la educación, y yo creo que es un poco también lo que nos comentaban, tiene que ver con las ponencias de hace rato. Somos consumidores, somos materialistas, somos individualistas, porque a mí, les voy a decir una cosa, y les hablo de mí porque es la experiencia más cercana que tengo, ¿no? O sea, yo estudié una primaria, una secundaria, una preparatoria. A mí se me han dicho que tenía que estudiar para ser exitoso, y ser exitoso es ganar dinero. Esa es la educación que tenemos, ¿eh? O sea, a eso van los niños a la escuela, porque tienes que ser alguien en la vida, porque tienes que, ¿no? Oye, ¿y por qué no cambiamos y hacemos mejor? Que la educación sea lo más importante para el ser humano, es que sea feliz. Y eso cambia radicalmente la forma de educación. El problema es que queremos jóvenes competitivos, queremos los mejores licenciados o los mejores doctores, y tienes que ser tal, no está peleado con la felicidad de ser mejor, no. Pero la educación, la visión de educación que tenemos como pueblo es, tú vas a la escuela para que el día de mañana puedas ganar dinero y puedas ser exitoso, y eso supuestamente te lleva a la felicidad, ¿no? Entonces sí tenemos que cambiar ese tema, y la Comisión Mexicana de Derechos Humanos lo vemos como esa educación tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que hacer a los hombres felices. Luego, el desconocimiento de la ley es muy importante. ¿Por qué en Estados Unidos funciona su sistema? Porque todo el mundo conoce su sistema, hasta nosotros. Hay una política pública, y por eso hay tantos películas de leyes, ¿no? Ley y orden, de juicios. Tú vas el día de hoy a un ministerio público y no sabes ni qué derechos ni qué obligaciones tiene el ministerio público. Entonces, el robo de un coche, ¿no? Entonces, oye, tienes que ir al ministerio público a levantar un acta. Entonces, oye, ¿sabes qué? Es que tu factura, fíjate que no trae tal, no se va a poder. Oye, no, ayuda, no, pues mira, si me das una lana. Entonces, el desconocimiento de la ley genera corrupción, es una realidad, porque abusa la autoridad de la persona que no sabe. Entonces, sin duda, el hecho de que no conozcamos nuestro orden jurídico es una vergüenza. O sea, necesitamos tener, si queremos que nuestro sistema jurídico funcione, la sociedad debe conocerlo. Por eso en Estados Unidos tienen tantas películas en ese sentido, es en serio, es una política pública. Y tan así que hasta los mexicanos conocemos mejor el sistema de Estados Unidos que el propio, ¿no? Ahora, el tema de las mujeres, ¿no? Que fue, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, a ver, sí, ya quedó un minuto. Tenemos un programa, que de hecho, bueno, Tarcisio es el delegado de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos aquí en Morelos, y de hecho el año pasado tenemos un proyecto que se llama Mujeres Sembradoras de la Paz, específicamente para la educación de las mujeres en los derechos humanos, porque es muy importante conocer los derechos y saber sus derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, si lo requieren hacer un proyecto con comunidades, lo hemos venido haciendo desde hace 10 años, es muy exitoso. El Indesol y Mujeres siempre nos ha dado apoyos económicos para poder hacerlo. Se pueden contactar también con Tarcisio o conmigo, ¿no? El tema de partidos políticos,
no es la única vía, ¿no? Pero creo que sí es la principal. Lo queramos o no, un poco como decía Tarcisio, es el instrumento más efectivo para poder participar y fortalecer nuestra democracia, que es importantísimo. O sea, si nuestra democracia la dejamos descabajarse porque no participamos, vamos a tener un estado totalmente fallido, ¿no? Ya, muchas gracias. La doctora Laura Collin. Dos cosas. Una, responderle aquí a la provocación. O sea, sí se han intentado hacer esquemas de asociación. De hecho, hay toda una red de certificación participativa, de vinculación de productores y consumidores. Pero muy curiosamente, yo lo vi funcionar muy bien en Estados Unidos y en Canadá, donde hay compra anticipada. En Francia parece que también funciona, pero aquí no hemos logrado que quieran que les anticipemos la compra, no sé por qué. Pero sí está el mecanismo de certificación participativa en varios estados. Y esto es una provocación para el abogado. No necesitas contestarme. Yo sé que es un logro de Occidente o de la modernidad, los derechos humanos y la lucha por la dignidad y demás. Pero en México tenemos otra cultura política. La cultura política de abajo, que es la cultura de la obligación, no del derecho, de los cargos y de los jóvenes que se incorporan a la vida social, no digo ciudadana porque no es el concepto occidental de ciudadanos, de participar para la comunidad. Entonces, si vamos a trabajar en educación cívica, que se den las dos, no solamente una. Gracias, la doctora Ordon. Son varias cosas. Primero, todas las comunidades indígenas, o casi todas, siguen un modelo de educación que es un tanto diferente a la urbana. Una de ellas es el ordenamiento territorial de sus espacios, que vemos que todos los espacios tienen un uso. No es que estén abandonados, sino que tienen un uso para restauración, para diferentes cosas. Por otro lado, el trabajo solamente se realizó para 7 entidades federativas y ahorita estamos trabajando para el resto de la República Mexicana. Agradezco la invitación y sí, vamos a tomar la palabra, nos interesa conocer y si nosotros tomamos como un fracto es un pedazo de algo, y en la naturaleza muchas cosas se organizan en fractales. Imaginen la ciudad que tendríamos si tuviéramos este tipo de fractos. Sería algo así como la Magdalena Contreras, es un dibujo que nos hizo una estudiante, en donde tenemos todavía huertos, zonas de arbolado, y todavía podemos encontrar esto. En Cuernavaca obviamente no se está dando eso, estamos al contrario pavimentando y cubriendo todo esto. Entonces, ¿qué educación recibe un niño o una niña en esta comunidad? El niño participa, aprende desde pequeño que lo que come viene del trabajo que realiza con sus padres en estas áreas. Un niño de ciudad, aquello que en la encuesta que le hicieron a los niños, ¿de dónde viene la leche? ¿De dónde viene el queso? Del refrigerador. El refrigerador, yo nada más hago refrigerar. ¿Y qué conexión tiene con la naturaleza? Ninguna. ¿Qué respeto tiene? Ay, no te vayas a salir descalzo, te va a morder, te va a picar, te vas a morir si entras a la naturaleza. Ya hay una separación. Para los niños que crecieron en estos ambientes, ¿hay una separación entre naturaleza y urbano? No, es parte de ellos mismos. Por otro lado, creo que cuando se empiezan proyectos, a veces desde nuestra visión occidental vemos problemas. ¿Es la misma percepción la que tiene la gente de la comunidad? Primero yo creo que tenemos que preguntarle a la comunidad quiénes son, qué quieren y para qué. Talleres. Talleres con la gente
para la gente, por la gente, en donde ellos tienen el derecho de decidir qué quieren, cómo lo quieren y para qué lo quieren. Existe una red internacional de huertos educativos a la cual pertenezco, en donde hay muchísimas iniciativas de huertos educativos en comunidades, en escuelas, en áreas rurales, en áreas urbanas, y que tiene realmente una importancia muy fuerte. Experiencias, Cuetzalan. Tenemos una sociedad organizada que se ha enfrentado a proyectos macros impresionantes que vienen desde gobierno federal y que han enfrentado. ¿Y cómo lo han hecho? Organizados. Oaxaca tiene la mayor cobertura forestal en bosques y selvas en el país por su organización comunitaria. Cherán lanzó a todas sus autoridades y regresaron a usos y costumbres y dijeron: gobierno, tú no decirles, yo no te pago, lárgate de mi territorio, porque yo soy el dueño y señor de mi territorio y yo decido. Es decir, la sociedad organizada no solamente se organiza en partidos, se organiza en defensa del territorio, del agua, de sus recursos, de sus derechos. ¿Y qué fue lo que, de acuerdo con algunos antropólogos, destapó esa organización comunitaria en Cherán? Cuando tenían todo el territorio tomado por narcotraficantes, les violaron a las hijas, se robaron a las esposas, mataron a sus hijos, pero se metieron con el árbol sagrado, donde nace el agua. Y entonces dijeron: ¿sabe qué? Hasta aquí. Las mujeres en sus rebozos llevaban las armas y pasaban por todos los sitios con el bebé. Llevaban un bebé, no le van a revisar. Y así armaron a todo el pueblo. Y cuando ya estaban armados dijeron: ahora sí, se nos largan todos, porque el que no se va, hasta lo matamos. Es decir, el pueblo tiene un nivel de tolerancia y estamos llegando a límites donde no necesitamos luchas fratricidas, necesitamos cambiar el enfoque. Decía la Madre Teresa de Calcuta: cuando quieran ustedes invitarme a una demostración contra la guerra, no vengan. Cuando quieran ustedes que trabajemos por la paz, estoy a su disposición. Es decir, tenemos que cambiar el foco y trabajar por esos grandes ideales. Todo el mundo quiere vivir mejor, ser feliz, pero la mercadotecnia nos ha vendido una economía de la precariedad. Nos ha creado nuevas necesidades y solamente lo podemos obtener a través del consumo. Mientras más consumes, más integrado estás. ¿Es eso real? ¿Eso nos da felicidad? Creo que tenemos que replantear nuestra forma de vivir. El año pasado organizamos la primera conferencia Norte-Sur de Decrecimiento, y el primer encuentro fue que la mayoría de la gente, cuando le dices: párate, deja de crecer, ¡ay! El PIB, no. ¿Por qué no podemos hacernos cargo de nosotros, de nuestro autocuidado, del cuidado de la naturaleza, que es la fuente proveedora de todo, y reconocerla como eso? Y que necesitamos tratarla bien para seguir subsistiendo. Si seguimos el modelo gringo de consumo, necesitaríamos 3, 4 planetas para poder satisfacer esas necesidades creadas. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Y pues les quiero en particular agradecer
sobre todo los que han participado en el Encuentro Internacional de Ciudadanos del Mundo, Justicia, Bienestar, Igualdad, Paz y Desarrollo, hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, co-organizado 2030 por el Consejo Mexicano de la Diplomacia Cultura AC y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Vamos a tener, a raíz de estos eventos, un libro donde tratamos también de reflexionar, proponer alternativas, ver cómo podemos lograr nuestra felicidad, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí me encanta el dicho de San Francisco: necesito poco, y lo poco lo necesito poco, ¿no? Es como muy padre porque me libera enormemente de esta presión, y yo sé que mi entorno natural me lo agradece, los animales, la huerta y todo este tipo de filosofía. Además, me dejo encargado de publicaciones aquí unos libros que pueden tomarse gratuitamente. Por favor, en agradecimiento a todos esto. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias.